Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Grada 101, ya lo saben, su casa del fútbol sevillano y su casa del deporte sevillano, aunque hoy hay que decir que nos centraremos mucho más en el fútbol porque en la actualidad, tanto con la selección española como con el Sevilla y con todo lo que ha generado el terremoto de Monchi, también por supuesto con pinceladas del Real Betis Balompié, ha sido mucho y hay que analizarlo detenidamente. Permítanme ustedes, antes de empezar con la mesa, mandarle un gran abrazo a la familia de Sergio Rico. Nos alegramos mucho de que, al menos, aunque todavía queda para esa recuperación, pero hemos recibido hoy esa gran noticia de que parece ser que ha despertado del coma y de que se dan pasitos hacia adelante en su recuperación, con lo cual queremos dejar constancia de que nos alegramos muchísimo y que le mandamos toda la fuerza y el ánimo posible a la familia de Sergio Rico. Como decíamos, hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que analizar, sobre todo con lo que está dando de sí, lo que ha dado, lo que está dando y lo que va a dar el tema de la salida de Monchi del Sevilla Fútbol Club. Para eso, sin más dilación, tenemos una mesa hoy espectacular para comentarlo todo y analizarlo y debatirlo todo, porque hay muchos puntos de vista en este caso y desde luego hay que analizarlos todos. Primero saludo al querido maestro Leandro Iglesias. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas noches. Hola, Fran. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te voy a decir? Lo primero, dame un titular de lo que te está pareciendo todo esto. Vodevil de teatro. Yo creo que nadie podía sospechar que después de lo que ha hecho el Sevilla en el tramo final de temporada y con lo que ha terminado la temporada, que es con otro título más, con la Champions, estemos en una situación como la que día a día se va viendo o se está viendo en el Sánchez-Pizjuán. Yo creo que es algo que nos lo tiene que explicar muy bien, porque ni los que estamos más cerca lo terminamos de entender. No entendemos qué está pasando ahí. Efectivamente, lo que hacen falta aquí son muchas explicaciones, pero muchas, de todas las partes, porque no tiene ningún sentido cómo ha salido probablemente la figura más importante de la historia del Sevilla Fútbol Club, José, porque esto... buenas noches, José Gavilán. Buenas noches. Empezó con unos tintes que yo creo que ninguno nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta este punto, como está la situación, con la salida de Monchi, con esa imagen y con el club intentando buscar a la desesperada un sustituto. Lo que pasa es que llegó un momento, Fran, en el que parecía ya que no iba a haber retorno y de hecho no ha habido retorno. Yo me sumo a lo que dice Leandro y vamos tarde. El cuento parece el cuento de nunca acabar y realmente urge tener ya aquí al director deportivo, no al sucesor de Monchi, porque creo que ese enfoque también sería erróneo por parte de la directiva, porque buscar al sucesor de Monchi te la vas a pegar, porque no puedes comparar al mejor director deportivo que ha tenido la entidad y uno de los mejores que ha habido en la historia del fútbol con el que venga después. Así que cambiando ese enfoque y dándose prisas, esto tenía que ponerse fin a ese cuento, a ese culebrón lo más pronto posible para empezar a trabajar ya la próxima temporada, ¿no? Y fíjate que todavía parece que nos queda, ¿no? Porque al principal que queremos escuchar todos es a Monchi. Esas explicaciones que tiene que dar el ya ex director deportivo del Sevilla Fútbol Club, que también estamos inmersos, lo saben ustedes, en esa búsqueda, ¿no? Lo decía José, del sustituto, del nuevo director deportivo del Sevilla. Se habla, vamos a analizar detenidamente los nombres, se habla de Braulio, parece que no, Cobeño toma fuerza en las últimas horas, Víctor Horta estaba ahí una opción desde el principio, nadie sabe muy bien por qué no ha llegado o no termina de cuajar. Lo que sí es cierto, querido Alvarito Borrego, muy buenas noches, es que, está tomando estos tintes que son negativos para el Sevilla es el único perjudicado aquí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, sobre todo porque creo que es una situación impropia de un club como el Sevilla, ¿no? Creo que, se están ofreciendo trazos de improvisación, incluso de un ambiente de crispación que al final es la propia afición la que lo sufre. Y yo me gusta parafrasear al querido Alberto Fernández porque creo que lo resume a las mil maravillas. Es como los padres que se pelean delante de los niños antes de divorciarse. Una situación desagradable, creo que mal gestionada por todas las partes, porque puedo entender la motivación o incluso el porqué de Monchi de salir, pero ni entiendo ni el cuándo ni la forma, sobre todo. Al final, en el Consejo del Sevilla, los dirigentes tienen que tomar decisiones poco plausibles. Al final ellos están en su tesitura
y entendiendo que Monchi es una figura histórica y prácticamente inigualable en la entidad. Al final ellos defienden sus intereses, pero creo que el juego entre las bandas no le hace ningún flaco ni a la propia afición ni al club, que ahora tiene que acudir al mercado en busca de un sustituto, que al final va a llegar con una situación, un ambiente crispado, ¿no? Y con el debe de ser el hombre que debe relevar a Monchi. Entonces creo que una situación ni impropia de un club como el Sevilla, y que sobre todo genera muchas preguntas y respuestas. Y vamos a intentar llegar a ese por qué se ha dado esta situación en el Sevilla. También vamos a hablar de nombres propios en el Betis. Es verdad que la actualidad en el conjunto verde y blanco está un poquito más parada, se toma con más calma, pero hay nombres que están ahí, como la salida de William Carballo, el posible fichaje de Ayoce para que se quede en el club. Se hablan de cifras altas, Bellerín y por supuesto el tema Ceballos, que ahora parece que se diluye, pero que también hay que hablar de la gestión del conjunto, o mejor dicho, de la entidad de Heliópolis en este tema, porque se había generado mucha ilusión en la afición y parece que lo de Ceballos se pone imposible, aunque no se termina de concretar esa renovación con el Real Madrid. Vamos a tener ahora una primera mesa de debate, después también otra más, porque como decimos hay mucho que analizar. Pero yo empezaría, querido Leandro, y la gente se preguntará, ¿por qué lo primero sale Monchi del Sevilla? Yo creo que porque ha habido un distanciamiento clarísimo, ¿no? Sobre todo yo creo que el problema ha venido entre Monchi y José María del Nido Carrasco. Creo que ha habido varios puntos de conflicto que no son nuevos, pero que se han agravado cuando después de la Europa League Monchi exige tener todas las funciones después de que no se hubiese confiado del todo en él por el mal arranque de temporada y que el núcleo duro del club hubiera tomado decisiones como la llegada de Jorge Sampaoli. Y yo creo que Monchi explota. Creo que a partir de ahí Monchi explota y toma la decisión de irse del Sevilla. Pero una decisión que yo creo que Monchi, todos sabemos que es muy pasional, es muy vehemente, le cuesta gestionar ciertos impulsos. Claro, ese sevillismo que siempre ha dicho, y además no ponemos en duda evidentemente su sevillismo, ¿no? Pero es verdad que lo ha llevado tan a gala, ha sido el ultra defensor del Sevilla a todos los niveles, en todos los estadios, en estadios muy importantes. Creo que se merece también, después de ese impulso del momento de decir me voy, una reflexión para ver cómo. El cómo, porque yo creo que el sevillista no se merece lo que ha visto y sobre todo con uno de sus ídolos, ¿no? Y cómo se está yendo. Claro. O sea, no hay ni una palabra, nadie sabe nada. Sí, un gesto de agradecimiento al club del que va a formar parte, claro, del que va a formar parte a partir de esta temporada, y familiares muy allegados de Monchi criticando en redes sociales o dando likes a tweets en contra de la gestión de... O sea, es decir, es un poco feo el final. Entonces, yo creo que a él tiene que contar lo que ha pasado, porque creo que el sevillista duda ahora mismo absolutamente de todo, incluso de Monchi. No, y vamos tarde, Leandro, porque lo estábamos hablando antes con José. El tema es que Monchi se anuncia el viernes por la tarde esa salida. Lo único que tenemos, José, es un tuit de Monchi agradeciendo. Casi prácticamente tenemos más palabras de Monchi por lo que se ha recogido en el Aston Villa que al Sevilla. Estamos hablando de una de las figuras más importantes de la historia del club, por no decir la más importante. Esto no es propio. Yo decía, Leandro, la gestión mala. Yo creo que la gestión del Sevilla es terrible, ¿no? Y de Monchi. Claro, exactamente. Lo que queremos llegar, José, es lo que te quiero preguntar. Ahora vamos a escuchar, porque han dado mucho que hablar en redes sociales, unas declaraciones de Monchi en el 2016. Bueno, llamativo, lo van a ver ustedes en sus palabras diciendo como que más o menos que era imposible que él se fuera por la cláusula, ¿no? Pero la historia es, José, si Monchi piensa así, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los principales responsables? ¿Es Monchi? ¿Es el club? ¿Esto es a partes iguales? ¿O aquí hay alguien que ha hecho peor las cosas que el otro? Yo creo que nos falta material para poder opinar en ese sentido, ¿no? Evidentemente, en cuanto a las formas, creo que se han equivocado todas las partes, porque al final exponerlo todo de forma tan pública creo que les ha perjudicado a todos. Hablaba Leandro de la pasión de Monchi, que es una de las virtudes de Monchi como director deportivo del Sevilla Fútbol Club concretamente. Creo que en esta ocasión le ha jugado una mala pasada. Creo que esa relación personal que había entre Del Nido Carrasco y el propio Monchi les ha llevado a que ese divorcio pues al final se lleve de una forma
que perjudica a ambas partes y que al final el Sevilla Fútbol Club es una entidad, es un club profesional y creo que en ese sentido las dos partes se tenían que haber antepuesto pues precisamente eso, ¿no? Su cargo, uno como vicepresidente, el otro como director general deportivo, antes de esa hermandad que tenían entre ambos a nivel personal o ese divorcio que ha podido existir también a nivel profesional, pero creo que se tendrían que haber cerrado de otra forma diferente, ¿no? Estamos a la espera todavía de que se produzca esa... Y ya vamos tarde, ¿no? Coincidiremos, porque es que las palabras de Monchi tenían que haber sido inmediatamente. Ahora habrá que ver si es porque Monchi no ha podido o porque el club no lo ha estimado oportuno. ¿Quién es el que marca los tiempos en esto de que Monchi todavía no se haya pronunciado? Desde luego, necesitamos saber de las dos partes, pero yo necesito más de la parte de Monchi, porque creo que es un ingrediente que hemos tenido en todo esto que ha pasado este verano. Ese ingrediente no ha existido anteriormente y es que el sevillismo se ha despegado mucho de su principal figura, de su principal héroe, que es Monchi. Eso se ha despegado y eso es un ingrediente nuevo que ha existido esta temporada y por eso creo que el sevillismo necesita escuchar las palabras de Monchi y ya después comprar el discurso o un otro. Pero como un daño colateral incluso, ¿no? O sea, es que Monchi, Álvaro, yo no sé si tú coincides, Monchi, yo creo que, a ver, sabemos además todo lo que se mueve Monchi por las redes sociales. Yo creo que él tiene que notar que le está haciendo daño cada día que pasa, cada hora que pasa sin hablar, le hace más daño de cara al sevillismo, que entendemos por la figura que es Monchi, por lo que ha sido hasta ahora, que es lo que más le importa a él. Sí, sobre todo porque renuncia al propio discurso del que siempre se ha vanagloriado, ¿no? Lo decían amigos, lo decían compañeros, un ultra no abandona a su equipo y si lo hace, al menos no de esta forma. Yo creo, es fehacientemente que lógicamente la relación entre las partes se ha desgastado desde hace mucho tiempo, desde su propia llegada, cuando incluso fiscalizan el propio área de la dirección deportiva. Y por contra, y es un poco contradictorio y a él le hacen, digamos, le dan un poder mayor, ¿no? Eso es lo que dicen algunos, ¿no? A lo que tú, es que me parece muy interesante lo que tú apuntas. Claro, hay algunos que apuntan, ese desgaste ya venía de antes. Entonces, peor todavía, ¿cómo termina esto, no? O sea, es decir, porque si ya seas Monchi queriendo irse, que recordemos, se le preguntó durante la temporada, estamos de acuerdo en que no era el momento, pero él llegó a asegurar que iba a seguir en el Sevilla. Con lo cual, si tú no estás seguro o tienes duda de lo que sea, no lo aseguras. Pero bueno, él lo asegura. En cualquier caso, si él ya tenía esa relación, como tú dices, ya estaba desgastada hace tiempo, ¿no se puede preparar mejor la salida? No, desde luego, pero es que yo creo que no solo el problema es la salida de Monchi, sino del Sevilla en general en los últimos años. Creo que tiene mucho que ver con la lucha de ego o la de intereses personales cruzados entre no solo los accionistas mayoritarios del club, ¿no? Sino muchas personas arraigadas en el propio club y al final creo que eso le viene haciendo daño. Es decir, yo creo que es un craso error personificar los éxitos de un club en una sola figura, ¿no? Exceptuando quizás a Monchi, que es cierto que es la persona que le ha cambiado la vida al Sevilla, pero desde luego puedo entender el porqué, pero en ningún caso las formas, ¿no? Yo creo que sus 2 últimos días para mí fueron un espectáculo dantesco y que le hicieron mucho daño a la afición. Oye, primero lo vemos ahí, ¿no? Sale prácticamente a toda velocidad, luego vuelve por la tarde sonriendo con ese papelito de oye, no me han invitado. Es que al final sorprendente. Al no estar en el consejo, no es su función estar en ese consejo administrativo de por la tarde, luego sale emocionado con el coche fuera, es decir, todo eso al final lo que hace es generar un ambiente de crispación y yo, como he dicho, lo decía también cuando el Sevilla estaba en las malas luchando por el descenso, que no se olvide que al final lo que importa es el club y yo lo digo de verdad, como lo decía la semana pasada con Joaquín, a mí me da igual Joaquín, me da igual Monchi, me da igual José Castro, me da igual Del Nido, es decir, el club siempre o la institución siempre debe estar por encima de las personalidades y creo que el propio Monchi como sevillista tiene que cuidar eso, partiendo de la base que creo que en el Consejo también se han cometido muchos errores, porque por más luchas de egos que tengas, al final, oye, tú debes de tomar decisiones en frío y como mínimo negociar que las partes reconsideren o al menos haberlo gestionado de otra manera desde hace mucho tiempo. Leandro, ¿quién tiene más responsabilidad en esto? ¿En esta situación que estamos, tú la das por partes iguales o hay alguien que te parece que está haciendo peor? Como los divorcios, normalmente las dos partes tienen la culpa, normalmente, no siempre. O sea, cada uno tendrá su verdad y cada uno argumentará. Esperando, por supuesto, que hable Monchi, claro, que no, puede claro, ser pero decisivo. es que esto de todas formas, yo creo que tampoco se puede. Sería más feo aún si el argumento de cada uno va a ser criticar al otro. Yo creo que va a ser muchísimo peor. Creo que hay que ser elegante y sobre todo cuando por encima de todo está el Sevilla y el ambiente está enrarecido después de un éxito mayúsculo teniendo en cuenta lo que podía haber pasado este año, que era un descenso, a segunda división. Claro.
Yo creo que esto es muchas veces el orgullo y el ego del ser humano están por encima de todo, pero eso en todos los ámbitos de la vida, no es solo en el fútbol, ¿no? Y aquí hay un problema, yo creo que de poder, ¿no? Yo creo que básicamente, y eso no se le escapa a nadie, yo creo que el gran problema del Sevilla es quién manda, o sea, quién toma las decisiones importantes, si hay injerencia o no. Yo es que no lo sé porque yo no convivo con el día a día del Nido Carrasco, de Pepe Castro y de Monchi, ni sé los acuerdos que hay, sé los pactos de gobierno por los problemas judiciales que mantiene el club con Del Nido de Benavente y que salen a la luz pública, pero yo creo que es una cuestión de, básicamente por simplificar, Monchi quiere que nadie entre en su terreno, que es el deportivo, y seguramente el hecho de no empezar bien este año haya provocado alguna injerencia que se ha ido engordando, que se ha hecho bola y que ha acabado con una explosión. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, llegamos a un punto y os lo pongo encima de la mesa. Alguien va a salir más perjudicado de aquí, sin ninguna duda. Os pregunto, ¿cómo queda la figura de Monchi y cómo queda la figura también de la directiva actual? Porque, bueno, ahora mismo todos sabemos que no hay público, no hay partido. Pero Leandro, o sea, yo estoy seguro, si Monchi sale a hablar y no aclara el porqué de su salida, porque el sevillista está pensando, Monchi, que ha dicho por activa y por pasiva que bueno, que es un ultra de Nervión, que no se va a ir nunca, que por la cláusula imposible se está yendo a la Aston Villa con Emery. Tiene que haber algún motivo de peso para que él se vaya, y si él es capaz de dar un motivo de peso para que él se vaya y convencer al sevillista va a dirigir sus miradas a Del Nido Carrasco y Pepe Castro, que no sé en qué situación va a quedar. Pero es que mira, hay una cosa muy clara en el Sevilla, o sea, creo que la masa social de Sevilla no está con el núcleo duro del Sevilla, no está ni con Castro ni con Del Nido, porque además, y eso es objetivo, en la celebración de la Europa League hubo pitada para uno y para otro, y además sonora, y para Monchi hubo aplausos. Ahora que Monchi se ha ido de esta forma, tampoco creo yo que la situación de Monchi sea la mejor, en cuanto a que la gente no cree. O sea que va a ser complicado. Por eso digo que llegar a la dirección deportiva del club y por eso va a ser complicado el año, ¿eh? Ahora vamos a ir a eso, porque eso es otro tema que hay que tratar. En fin, lo que va a venir y claro, la situación que se va a encontrar, que venga, que eso hay que analizarlo detenidamente. Pero os pregunto, José Álvaro, ¿quién creéis o cómo creéis que queda la figura de Monchi? Yo creo que tocada ahora mismo, ¿eh? Nos ceñimos ahora antes de que hable y suponemos o presuponemos que si habla Monchi y da sus explicaciones y la figura de Monchi queda mejor, empeora al presidente y al vicepresidente. No estamos de acuerdo en que las dos partes no pueden quedar bien. Yo es que entiendo al aficionado y entiendo su ámbito más pasional, y por supuesto incluso comparto el enfado que puedan tener hacia la figura de Monchi, porque, repito, creo que las formas no han sido las adecuadas y en sus actos ha demostrado, al menos en esta última semana, tenerle no poco aprecio, poco apego, sino al club, al consejo. Pero creo que esto también hay que mirarlo con perspectiva. Al final, creo que el sevillismo jamás podrá decir media palabra mala de un tipo que le ha llevado a 20 finales europeas, que le ha cambiado la vida, que le ha triplicado los ingresos, que sacó un club que literalmente, como decía Roberto Alex, no tenía ni para pagar los balones, y que a día de hoy está proyectado entre los mejores de Europa. Por lo tanto, en ese sentido, por muchos más fallos que haya tenido en ciertas planificaciones, en ciertas decisiones... Sí, yo creo que de eso nadie se acuerda, Alberto. Luego, yo creo que el tema es la forma de irse de una persona tan importante. Si es que lo acabas de decir tú, si es que es una persona que le cambió la historia del club al Sevilla como club, ¿cómo? O sea, por eso perdona, es que eso no se lo va a reprochar nadie. Claro. Todo lo contrario, eso va a ser, hay que hacer una estatua. Nadie hacer una estatua. Si eso, no. Aquí se hace un cómputo general. Claro. Si yo lo que creo, y lo que decía antes, y por eso perdona si te he cortado, lo que yo creo es que Monchi, cómo se va Monchi es lo que le puede penalizar a nivel personal, porque no entiende, pero no solo eso, que me parece un poco raro, ¿no? Cómo se ha ido. Fíjate, no, es horrible. Fíjate que después de todo lo que ha dicho Álvaro, de todos esos logros y méritos, que no hace falta recordarlo cada vez que hablamos de la figura de Monchi, que parece que hay una necesidad de decirlo cada vez que hablamos de Monchi. Partimos de esa base ya. A pesar de todo eso que ha conseguido, creo que el sevillismo sí se ha distanciado de la figura de Monchi por su salida, y creo que es el fiel reflejo de que se ha equivocado en la forma. Y cuando decíamos antes quién se equivoca, quién sale perjudicado, si papá o mamá, en este caso si la directiva o Monchi, cuando hay un divorcio y ese divorcio es público y esa guerra es una guerra civil como lo que ha pasado en Nervión en los últimos días, el que sale perjudicado es el niño, que en este caso es el Sevilla Fútbol Club. Yo creo que es necesario ya saber
cuáles son esas injerencias, porque Monchi vuelve de la Roma siendo director general deportivo, ya cambia su estatus teniendo las llaves prácticamente del club, y creo que eso ha sido así hasta esta última temporada. Si esas injerencias son, oye, te has equivocado en ciertas decisiones, como la continuidad de Lopetegui, ciertos fichajes y demás, en un momento dado de la temporada, esas injerencias son oportunas. Si las injerencias son de otro tipo, metiéndose de más en la parcela deportiva, siendo el director general deportivo del club, esas injerencias son inoportunas. Entonces, por eso hay necesidad de escuchar la versión de Monchi. Yo sí que creo que el gran hándicap de Monchi, sobre todo en este último año, estas 2 últimas temporadas, creo que ha sido, no sé si llamarlo así, pero sí algo un símil parecido, las ansias de poder, ¿no? Creo que hoy al final se ha ensalzado, se ha endiosado su propia figura. Creo que ha tenido ciertos discursos o tomado ciertas decisiones que quizás no le competían y que sí a otras áreas como el propio Consejo de Administración. Y sí que es verdad que, como decía José, el distanciamiento entre la afición ha sido palpable, pero no solo ahora, ¿no? Recordamos que no todo el mundo estaba con él cuando salió en Almería a pedir cantar ese himno, que oye, al final todo le ha vuelto a favor, y sí que es cierto que con la euforia de la Europa League queda un poco en agua de borrada, pero sí que ha habido muchas críticas en torno a su figura, y no a las decisiones, porque al final el Sevilla podía haber tenido una mala temporada, pero sí por abanderar quizás un discurso. Oye, Monchi al final no deja de ser de San Fernando, por muy sevillista que prometa ser y por mucho que ha mamado el club desde que él es profesional de aquí, no es más sevillista que un tipo que lleva con 50 años de carnet. Pero es que el hombre que lleva 50 años de carnet no es más que el que lleva 70. Me explico, y me refiero a que al final yo soy mucho un defensor de que nadie está por encima del escudo, y creo que Monchi en alguna que otra ocasión se ha sabido por encima. Entonces al final eso la afición también lo ha palpado, y creo que también le ha generado muchos perjuicios. Yo aquí me quedo con una frase que dijo Víctor Fernández en COPE: no se puede ser fiel de guardián de Nervión, León de San Fernando, un empleado normal, querer quedarte, querer irte a Aston Villa. Todo no puede ser. Claro. Todo no puede ser. Y creo que ese mensaje ha faltado un poco, saber qué quiere ser. ¿Quiere ser ultra? ¿Quiere ser director general deportivo? De acuerdo. Pero es que además, una cosa, lo que decías tú y lo que decía Álvaro. Es decir, hablamos de, para mí, no conozco a todas las personas que trabajan en el inicio del Sevilla, evidentemente, ¿no? Pero por época estamos hablando de la persona más importante de la historia del club. Cambió la historia del club radicalmente. Bueno, también José María del Nido, ¿eh? Sí, pero yo creo que la obra de José María del Nido. Por supuesto, maestro, te digo mi opinión, ¿eh? Yo creo que Monchi cambia la historia reciente del Sevilla Fútbol Club, porque hay que ser número uno en tu puesto para hacer 20-25 operaciones que salgan el 95% bien, y que gane 300, 100, 150 millones y te haya gastado 15. Para eso, yo creo que eso cambia la economía de un club, y efectivamente metió al Sevilla en Europa, y estamos hablando del Sevilla, está campeón de Europa, y estamos hablando de muchísimos títulos en los últimos 20 años, y de una cosa que sería impensable hace 50 años. Ahora bien, es verdad lo que decía Álvaro. Yo creo que, y además es una frase que utilizaba el propio Del Nido, decía Leandro ahora, zapatero a tu zapato, decía Del Nido, como que a Monchi se le habían dado demasiadas funciones y que estaba haciendo prácticamente, es verdad, de portavoz del club, claro, de portavoz, de director de comunicación, y que él también asume eso. Claro, coincido con José, o sea, Monchi no puede ser el líder absoluto del sevillismo, el más ultra, el mejor director deportivo, el que controla al entrenador, todo, y después, claro, si quieres ser eso, ahora la gente viene pidiéndote explicaciones cuando te vas a la Aston Villa y han pasado 4 días y todavía no ha hablado nadie. Ese es el problema. El sevillista, claro, está enfadado con eso. Yo, decía Álvaro, el tema de la imagen de Monchi, yo creo que había perdido durante el año con episodios como el del himno, que yo creo que ahí se equivoca, que fue esperpéntico, que estaba Leandro allí en Almería, que eso sobraba, como se ha equivocado en otras cosas. Pero yo creo que en el sevillismo, quizás si había un 100% de apoyo que tenía al principio, pues a lo mejor había un 80, 85. Y después con el éxito de la Europa League, yo creo que había vuelto al 90. Entonces, yo creo que donde está perdiendo crédito Monchi ahora, y yo de verdad que no puedo entender por qué no se ha gestionado de otra manera, por qué no ha hablado ya Monchi. Y por supuesto, lo que tengo claro es que en el momento que hable Monchi, lo que decís vosotros de un 50% en el divorcio, yo eso no lo veo. O sea, yo creo que aquí, si Monchi da sus explicaciones para él salir mejor parado de esta historia, todas las miradas van a apuntar a la directiva, y vamos a ver con la directiva con lo que viene. Yo por una parte entiendo también a Monchi sin escuchar sus explicaciones todavía, porque muchas veces el director general deportivo esta temporada ha podido perder
poder en la parcela deportiva, pero sin embargo ha tenido que ejercer de portavoz para el tema de los abonos a principio de temporada, cuando esa no era su función. Y ahí estaba todo el mundo encantado de que fuera Monchi el que hablara porque nadie quería hablar. Por lo tanto, entiendo que hay ciertas funciones que ha asumido Monchi o que le han puesto a Monchi que no le correspondían, y por otro lado ha perdido otras que sí le correspondían. Entonces eso es lo que hay que explicar, y yo creo que donde más se ha perdido el sevillismo, esa conexión con Monchi, es en el tema de salir bien. Cuando ha dicho yo quiero salir bien y por eso tengo que salir libre, eso el sevillismo no lo ha entendido, porque claro, de la cláusula, para que nos entendamos, ¿no? Para salir bien, gratis. Para salir bien tendrá que venir un equipo de la Premier League que tiene el taco y que te pague los 3 millones de euros. Eso salir bien para todas las partes, para Sevilla sobre todo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le ha desconectado mucho de la afición. Yo de todas formas, yo que me podía acercar mucho a Monchi, tanto en los viajes en Europa como lo más reciente fue la final. Estuvimos mucho rato con él. El día a día prácticamente de los entrenamientos él estaba allí, entonces le hemos visto todo tipo de gestos. O sea, el catálogo de gestos de Monchi lo conocemos. Cuando él ha concedido entrevistas, hemos visto sus reacciones, cuando, en fin, todo el catálogo completo, digamos, de imágenes de Monchi, yo las tengo grabadas en mi cabeza. Y este año particularmente lo he visto más nervioso que nunca. Muy nervioso. Él de por sí es muy intenso. Sí. Es una persona que, como hablamos, pues a nadie se le escapa, quiere controlarlo todo. Pero lo he visto especialmente nervioso. De verdad, y lo he visto casi todos los días. Porque casi todos los días estábamos allí y he viajado con él y tal. No al lado, pero lo he visto ejercer, ¿no?, sus funciones. Y yo creo que este año tiene que haber más cosas que seguramente se nos escapan, que se le han acumulado, porque ese nerviosismo, no sé, las ruedas de prensa ha llorado, las 2 o 3 que ha dado, los mensajes, ha repetido mucho lo de que me ha comido el personaje, que la gente habla de que... Yo todo eso no lo veo estable para nadie. Bueno, incluso ni para él mismo primero, ni para un club de fútbol. No, y te digo una cosa. Y luego, insisto, digo esto, pero digo al mismo tiempo que con todo me sigue pareciendo el mejor director deportivo del mundo. Yo lo fichaba, pero de largo. Por supuesto. Ahora, que este año tiene un punto más por lo que ha pasado al principio de temporada. Ya, yo estaba en Almería al lado de él cuando se puso a decirle a la afición que no se preocuparan, que este equipo lo iba a sacar para adelante y que cantamos el himno juntos. De todas formas, yo estaba, o sea, que he visto todas las reacciones, y eso era la jornada 3. Jornada 3. Yo creo que no son cosas normales. Hemos dicho, cuando se decidió que Lopetegui continuara como entrenador del Sevilla, que empezaba mal la temporada porque ahí hay muchas partes de la ecuación que no estaban de acuerdo con esa continuidad, y ya empezaba mal la temporada, y a la jornada 3 ya había nerviosismo. El Monchi sevillista, entiendo que la temporada sí ha sido dura para sevillistas, para un sevillista que además trabaja en el club y tiene esa responsabilidad en el cargo como es Monchi, pues aún más nervios todavía, evidentemente. Pero estaremos de acuerdo, perdona que te interrumpa, estaremos de acuerdo en que cuanto más presión hay, más tranquilo hay que estar para gestionar esa presión, ¿no? Claro. Pero sobre todo cuando tienes un cargo donde lo abarcas sin todo. duda. Yo creo que es una decisión o una noticia que Monchi lleva gestionando y madurando desde hace mucho tiempo, porque creo que él mismo ofreció píldoras o pistas desde prácticamente el verano pasado, cuando ya algunos señalaban incluso un poco de improvisación en la planificación, en la rueda de prensa de final de mercado. Él mismo admitía que no estaba del todo contento con cómo se había terminado el equipo. Recuerdo en el discurso de Fieles de Nervión que desde el principio, todavía no había una situación mala, ya le pedía confianza a la afición, y a raíz de ahí está claro que yo creo que otro de los grandes problemas no ha sido que no había confianza entre las partes. El proyecto del Sevilla empieza muerto porque en el club no confiaban en Lopetegui, luego el propio consejo el que apuesta por Sampaoli. Un desastre. Es verdad, la situación de inestabilidad total del club por dentro, que lo ha arreglado Mendilibar ganando la Europa League, pero que eso ha sido un milagro. Sí, pero que creo que es algo que el propio Monchi
ha ido dejando entrever a lo largo de la temporada. En el discurso final de la Europa League ya da un par de... Cierto, pero eso Álvaro, estamos de acuerdo en que perjudicaría la imagen de Monchi en el sentido de que se podían haber hecho mucho mejor las cosas. Es decir, se responsabilizará a la directiva porque si no le estaba dando el poder suficiente, tal y cual, no sé qué. Pero si tú sabes o tú llevas madurando desde todo el año que te quieres ir, las cosas hay que hacerlas mejor. Por eso hay muchas cosas que explicar, claro. Por eso te digo, fíjate, ya que no podemos escuchar a Monchi recientemente porque todavía no ha hablado, vamos a escuchar unas palabras de Monchi del año 2016 en los medios oficiales del Sevilla, que han dado mucho que hablar durante todo el fin de semana porque son llamativas sus palabras. El tema de la cláusula. Porque se ha hablado, bueno, pues ahora seguro que vendrá algún club y pagará la cláusula. Yo no me voy a ir del Sevilla nunca pagando la cláusula. No puedo irme. Imposible. Es decir, yo no puedo salir de Sevilla por la puerta de atrás. Amigo Félix Machuca, yo no cojo nunca la puerta de atrás. Te lo digo con todo el cariño del mundo. Yo sé cuáles son las puertas para entrar y para salir. Y yo no me voy a ir de Sevilla por la puerta de atrás por voluntad propia. Otra cosa es que las cosas no vayan mal y me tenga que ir porque haya gente esperándome fuera. Pero por voluntad propia no. No. Yo llevo 28 años aquí. Y yo el día que salga, como me decía el otro día el amigo Isa Escalera, de frente. Siempre de frente. Ahí estaba Monchi en el año 2016, teniendo claro ya que el día que llegara su salida del Sevilla nunca podía ser por la puerta de atrás. Estamos de acuerdo en que seguía pensando lo mismo este año. Entonces, el por qué se ha dado esta situación, no es lo que estábamos hablando, pero quiero ya que nos centremos un poco, porque estamos a la espera de esas palabras de Monchi, que pueden ser la clave y que está previsto que comparezca en los próximos días, y veremos a ver de qué magnitud es el acto que le organiza el Sevilla. Estamos hablando del sustituto. Señores, muchos nombres. Braulio Vázquez, de Osasuna, parece que ha dicho que no. Sale el nombre de Cobeño. Víctor Horta está ahí. No sé si tenéis un candidato preferido, si creéis que hay una opción mejor que otra. Lo que sí os avanzo yo, o por lo menos mi opinión, es que no es tan fácil decirle que sí al Sevilla en esta situación. O sea, es decir, yo creo que un director deportivo top, que es lo que necesita el Sevilla por la grandeza del club, quiere medir muy bien cómo está la situación por dentro, qué poder va a tener para trabajar, y encima además se añade la dificultad de sustituir a Monchi, con lo cual yo creo que no es un caramelito ahora, se está demostrando con que todavía no hay sustituto. A mí personalmente yo no entiendo la estrategia del Sevilla de ir a por perfiles que no son altos, porque si se va con todo lo que hemos hablado, pero yo sigo diciendo que Monchi, sus números son los que son y por eso tiene tanto prestigio europeo y por eso ha encontrado un equipo que le paga tanto dinero tan rápido, ¿no? Con un proyecto de futuro extraordinario. No puede venir cualquiera, porque el experimento ya lo ha hecho 2 veces con Óscar Arias y con Caparrós y te ha salido muy mal. Entonces tú tienes que apuntar lo más alto posible. De lo que hay en el mercado, yo tengo claro que Víctor Horta es el perfil más adecuado de lo que hay. Me parece un director deportivo con mucha relevancia internacional, con una preparación extraordinaria y que además es sevillista. Que no es poca cosa para venir ahora, José, tal como está la situación del club. Totalmente, yo también creo que es la persona idónea. Yo no entiendo cómo no está aquí Víctor Horta, estando libre al día o a los 2 días de que se hubiera hecho oficial lo de Monchi, y no lo entiendo porque se reúnen todos los ingredientes como para que sea él, ¿no? Es sevillista, conoce al sevillismo, a la afición, conoce a los medios, creo que se comunica muy bien con los medios oficiales, y creo que para suceder a Monchi creo que es un detalle a tener muy en cuenta para el próximo director deportivo del Sevilla, porque va a tener que explicar muchas cosas y creo que esa relación con los medios es necesaria. Y después es un discípulo de Monchi, se ha criado con Monchi. Después lo que ha aprendido con Monchi lo ha agregado a su propio método y ha creado su propio método. Pero creo que es un director deportivo moderno, con una red de contactos tremenda, con contactos a nivel internacional, como exige al final la entidad, como exige el Sevilla, que el año que viene va a volver a jugar Champions por 4ª temporada consecutiva. No puede traer
a un director deportivo mediocre, sino a un director deportivo pues con esa altura de miras que pueda aportar Víctor Horta. Yo creo que es el hombre, y me extraña mucho, y igual de la misma forma que no entiendo muchas cosas con el tema de la despedida de Monchi, yo no entiendo cómo Víctor Horta no está aquí ya en Sevilla trabajando. Porque hay muchos que se sorprenden por eso, Álvaro. Es decir, ya es raro. Víctor Horta, hemos dicho todos los condicionantes que reúne libre, suena su nombre, pero de repente después empieza a salir Braulio. Ahora, cuando Braulio dice que no, sale Cobeño. Sí, sobre todo. No sé qué explicación tiene. Bueno, la única es que no le gusta a alguno de los que dirige el Sevilla, ¿no? Para mí lo más importante de esta tesitura es que el Sevilla va tarde. Hay muchos clubes reforzándose y planificando la próxima temporada, y el Sevilla va con varios días o incluso semanas de retraso. Yo coincido plenamente en que creo que Víctor Horta puede ser el perfil ideal, sobre todo por lo que incidía José, por su línea de contactos y también por cómo conoce los mercados extranjeros. Al final entiendo que el Sevilla quizá pudiese fijarse en la figura de Braulio porque, oye, puede llegar a ser un poco más acorde el tipo de mercados que conoce a lo que Mendilibar está acostumbrado, porque también creo que es un perfil relativamente similar al de Yagoba Arrasate, pero oye, creo que deja las claras que en el Consejo tampoco hay consenso, y sobre todo a mí lo más preocupante que, por ejemplo, un perfil del tipo Braulio Vázquez, que al final, con todos los respetos para Osasuna, pero no deja de ser el director deportivo de Osasuna, que no tiene parangón ni comparación, ningún tipo de similitud con el Sevilla, rechace esta opción con un salario que es mucho mayor al que se le ofrece allí, te dice que, oye, no sé si desde fuera se ve cierta inestabilidad, si ni siquiera lo que le han transmitido le daba la suficiente confianza, claro. Y tampoco entiendo por qué, si Víctor Horta desde primera instancia, prácticamente el primer nombre que sale a la palestra, ¿por qué no está aquí? No sé si lógicamente esos son términos económicos, si se le exige oye, que aquí el Sevilla apueste por Fernando Navarro, incluso porque Emilio de Dios puedan estar en su pero fíjate equipo, que no da la figura impresión, ¿no, Álvaro? Porque da la impresión, se ha hablado de Braulio y de que quería venir con sus colaboradores, que ahí todavía nos entra el tema de que, bueno, que el Sevilla quiera mantener a Fernando Navarro, a Emilio de Dios, tal, pero de Víctor Horta, la verdad es que los inputs que han llegado desde la parte de Víctor Horta, Leandro, es que él estaría encantado de venir a Sevilla. Sin duda, vamos, ya. Pero es lógico también. Yo creo que es que él es muy sevillista. Es que yo creo que la gente no sabe lo sevillista que es Víctor Horta. O sea, es sevillista tipo Monchi. O sea, entonces yo creo que la gente eso no lo tiene tan claro. Piensan que ha trabajado en el Sevilla y que nació en Madrid, pero no piensan que es sevillista de verdad. Igual de pasional que Monchi, por cierto. Igual de pasional que Monchi. O más. Sí, sí. Bueno, Víctor, o sea, que conozco a Víctor y no solo a Víctor, sino gente que trabaja con él. Y en un palco muchas veces tiene que irse porque no aguanta la presión, porque es muy pasional también. Pero digo que es muy parecido a Monchi en concepto y creo que le daría continuidad al proyecto. Y yo creo que además Horta, vuelvo a repetir, me parece que es el perfil idóneo porque tiene una relevancia internacional que ninguno de los nombres que ha tenido, que han salido. Para un Sevilla de Champions. Claro. Sin duda. O sea, vamos, es que viene de la Premier, de estar cotizado en la Premier, que es verdad que este año ha descendido y que yo creo que eso, mucha gente solo se queda con eso y se queda con la etapa de, como todo el mundo dice, ¿no? Que era periodista, ¿no? Trabajaba en Marca haciendo análisis de fútbol internacional. Si me voy más para atrás y cuento la historia de Víctor Horta, flipamos todos aquí, pero que luego lo que ha hecho en el fútbol y cómo se ha formado, él es químico de profesión, es un tío con una formación que no es eso a lo mejor lo más importante, no solo la formación académica, sino no, pero que tú ayudas. No, y luego una persona, por ejemplo, que es profesor de máster, de Big Data, da conferencias en la Liga, le llama a la Liga permanentemente, o sea, tiene una conexión, íntimo amigo de Mino Raiola, ahora de Rafaela, en su época, buen amigo de Méndez, o sea, que controla el mundo del fútbol. Yo no veo en ese escenario Cobeño. En esta búsqueda... 5 idiomas, es decir, que son muchas cosas. ¿Y cómo explicamos? No sé, es que es tan fácil. Pero ¿cómo le explicamos al sevillista que el Sevilla, teniendo esa opción después de irse Monchi, es que nadie se lo explica? No haya optado, pero perdona, no es que no solo no haya optado por Víctor Horta, que seguramente han contactado con él. Nos consta que han contactado con él. Sí, han contactado. Claro, pero el tema es, después de contactar con Víctor Horta, van a por Braulio, sale, y ahora van a por Cobeño, y ahora están saliendo hasta otros nombres. Hay algo en el club que se nos escapa, que
alguien no quiere a Víctor Horta de ninguna de las maneras y está bloqueando su llegada. Porque es que para lo que realmente, si el Sevilla lo que busca es algo parecido a lo que ha tenido y que le ha dado éxito, o el mejor director ahora deportivo posible. otra cosa es que como tienen a Mendilibar, piensen en un perfil no de raíz cuadrada, sino de suma y resta. Bueno, Víctor Horta ha tenido a Caranca, ha tenido a Vilas Boas, o sea, no todo ha sido Bielsa en la carrera deportiva de. Si tú te refieres que también ha estado en el Elche fajándose, claro. O sea, que no ha estado solo en Inglaterra. El Elche se salva con un equipo que llevaba 4 meses sin cobrar y lo salva a 6 jornadas de la finalización del campeonato, que mira cómo estamos este año, que en la última jornada o 5 jornadas. Yo que sé, que los números y luego en Inglaterra yo creo que ha hecho 2 ascensos, 2 permanencias. Este año es verdad que ha descendido, pero con equipos bajos, ¿qué puede pasar? Ahora, ¿qué puede pasar? Y hay muchos matices. Tampoco, a ver, yo parece que soy aquí el abogado de Horta y lo tengo que vender. Es que a Horta no hace falta venderlo. O sea, que Horta. No, pero lo que tú dices son datos reales. Es que luego Horta es un estudioso del fútbol, un hombre que trabaja 25 horas al día, o sea, que vive para el fútbol, que es un apasionado, un tío. Ahora te digo. Y insisto, ese punto de conexión que tú en el Sevilla, con todo mi respeto a los Osasuna y al Rayo Vallecano, pero que el manejo internacional para un club como el Sevilla se tiene que tener. Es como cuando Monchi iba al mercado de Francia y le abrían todas las puertas de par en par y los resultados están ahí. Pues ahorita se lo abren en todos los mercados del mundo. Ese es el tema. Pero Leandro, claro, es que. Y se lo abren los mejores representantes. Claro, pones tú encima de la mesa eso. Con lo cual eso nos lleva a por qué no se ha valorado o no se le ha dado fuerza a la opción de Víctor Horta. Y no es que parece que sea la segunda ni la tercera, sino que es que parece que ya puede ser la 10ª, porque va saliendo un nombre cada vez que uno rechaza. Y lo que decía Álvaro. Es decir, llamativo que un director deportivo del perfil de Braulio, que estaba haciéndolo espectacularmente bien en Osasuna, pero que tiene una oportunidad laboral importante de ascender al Sevilla, un Sevilla de Champions que viene de ganar la Europa League, diga no al Sevilla, con lo cual eso nos lleva, y había muchos que se escandalizaban cuando lo comentábamos la semana pasada, que la situación en el Sevilla por dentro no es tan apetecible para cualquier director deportivo como se pueda se puede imaginar. Perdóname, aquí, si estás acomodado en tu puesto de trabajo y te tratan bien y te van a mejorar el salario y te van a dar más años, es mejor que venirte aquí si no estás seguro de tus posibilidades, con un año de contrato, con un año de contrato y con la sombra de Monchi. Eso es para valientes. Pero no creo yo, claro, exacto, lo has dicho, para valientes. Pero es que a lo mejor Braulio no es el perfil arriesgado como Horta, que dice pues sí. En Sevilla contaba con que sí. Tampoco creo que sea una situación fácil de gestionar para los directores deportivos. Es decir, al final Mendilibar viene porque está en paro y, oye, es un proyecto para él ambicioso, ¿no? Pero lo que está claro, por ejemplo, en el caso de Víctor Horta, que por cierto creo que algo que no se ha comentado, para mí es un gran adulador, pero en el buen sentido de la palabra, era una de las principales virtudes de Monchi, que prácticamente era capaz de vender un peine a alguien que tuviese menos pelo, y en ese sentido, por los discursos públicos, creo que tiene gran poder de convicción, además de lo pasional que se le ha visto en muchas imágenes en el lead. Pero creo que el mayor problema del Sevilla, y vuelvo a repetir, es que no hay consenso. Por eso entiendo que quizás se apuesten por perfiles menos bajos si es que de verdad se cree en ese modelo. Es decir, si al final se cree en Mendilibar, que tampoco creo que sea así, pero si al final se cree en un proyecto a medio o largo plazo de Mendilibar y, oye, se le quieren dar miembros, entonces quizás entiendo que, oye, al final quizás en un director deportivo que conozca más el mercado nacional, pero está claro, si el Sevilla quiere volver a dar un salto. Claro, pero fíjate lo que estás hablando, perdona, es que estábamos hablando hace 2 meses que no sabíamos si Mendilibar iba a renovar, habiendo hecho la gesta más grande de la historia, porque era Mendilibar y por el perfil que tenía. Ahora que decimos que el director deportivo depende del perfil de Mendilibar, o sea, igual que el perfil de Mendilibar condiciona lo del director deportivo, no tiene ningún sentido, o sea, es el mundo al revés. Yo afirmo que a mí Monchi me ha vendido peine y me lo vendería también Víctor Horta seguramente, porque es verdad que es un gran comunicador, en ese sentido se parece mucho también a Monchi, también en eso se parece a Monchi. Lo que hay un componente también peligroso, Fran, y el componente peligroso es que, de nuevo, y ojo, aquí todos vivimos en la misma rueda, formamos parte de ese engranaje y nos viene genial, pero todo está siendo todo de forma tan pública que puede perjudicar también a esas negociaciones. O sea, el Sevilla ha contratado con Braulio, le ha presentado una oferta, Braulio le ha dicho que no, el Sevilla ha llamado a Cobeño, Cobeño le puede decir que no, ¿y ahora qué? ¿Y quieres ¿Vas a ir a por Víctor Horta? ¿Y ahora qué? ¿Le vas a decir al de la casa, no, coge tú la dirección deportiva? Porque sabes que es la 4ª o 5ª opción. No, es que esa retransmisión, yo personalmente ¿Cómo se sentirá yo soy Víctor Horta y automáticamente digo, de tercer plato yo no. Claro.
con el estatus que estamos hablando que tiene. No, por eso digo, claro, es que... O sea, a recurrir ya a Víctor Horta, habiendo tocado otra... A mí es que me gustaría saber en el informe que maneja la Dirección General del Sevilla, en el informe que maneja de Víctor Horta, dónde está la tara, dónde está el problema, dónde está el texto donde indica que no es aconsejable su incorporación y es más aconsejable la de Cobeño, porque todavía Braulio en un momento dado ha hecho una gran temporada con nosotros, una viene... Pero que Braulio también bajó a los Osasuna, por cierto, pero que me gustaría saberlo porque es que lo veo tan ideal que me gustaría que me aportaran esa información como argumento. ¿Sabes lo que te digo? Os hago una pregunta concreta, rápida, antes que pasemos a un último tema de Sevilla que quiero tocar. Pase lo que pase, ¿os parece que la directiva de la dirección del Sevilla, Pepe Castro, del Nido Carrasco, va a quedar tocada de cara a la afición o esto con el paso del tiempo se puede pasarse por encima? Es que creo que la lucha de poderes que viene atravesando el club desde hace mucho tiempo y que aún tiene que ofrecer muchísimos capítulos más, está debilitando claramente al Sevilla, sobre todo porque el sevillismo siempre creo que se ha necesitado de líderes, ¿no? Que al final se echen esa mochila a la espalda y vayan con ella. Y creo que no sé qué gran accionista o qué gran capital del Sevilla se ha ganado o a día de hoy tiene la confianza plena del sevillismo. Para mí quizás salen señalados porque al final se les va a vender o se les puede vender como las personas que han desgastado a Monchi, pero oye, ellos al final tienen que pensar en el club, que repito es lo más importante. No tienen que tomar decisiones plausibles, al final ellos tienen que convivir con que el aficionado no esté del todo de acuerdo con ciertas decisiones y ellos deben de seguir remando en una dirección a favor del club. ¿Que van a ser los más señalados? Está claro, porque creo que a Monchi prácticamente, al menos si lo ves desde el prisma del aficionado, es imposible ganarlo. Pero también entiendo que en ciertos momentos deban tomar decisiones difíciles. José. De hecho, una de las decisiones difíciles ha sido plantarle cara a Monchi en esa salida del director deportivo de Sevilla y exigir esa compensación liberatoria, algo que creo que sí se ha hecho bien y que creo que el sevillismo apoyaba. O sea que en ese sentido, hasta que no hable Monchi, creo que la afición sí que respalda un poco esa decisión de la actual directiva, pero que sale dañada, evidentemente, porque ahora mismo el sevillismo no se siente representada por ni la parte de Del Nido, ni la parte de Pepe Castro, ni por la parte de ninguno prácticamente de las familias que gobiernan en el Sevilla. Lo que pasa es que estos señores es lo que hay. Es que el Sevilla no es una sociedad, es una sociedad deportiva. Y la única manera que tiene la afición es es que no hay otra salida. Mostrarse públicamente. Por eso te digo, igual. Leandro, ¿qué esperas cuando vuelva esto? ¿Esto se habrá pasado cuando empiece la liga? ¿O la gente va a estar en fila ya y a la mínima se va a dirigir al palco? Hombre, yo creo que cuando empiece la liga, cuando ya haya nombre y cuando ya haya movimiento, la gente se le olvida, porque la memoria en el fútbol es muy efímera, se olvida todo. Pero yo creo que hasta que llegue ese momento el ambiente se crispa cada vez más si no hay información, porque la gente está impaciente. Entonces, si no, Sevilla, yo me imagino que no se podrá comunicar nada ni nada, pero si no se dan prisa en explicar y en atajar y en buscar un sustituto para una cosa tan importante como la planificación de la plantilla, que el Sevilla tiene no sé cuánto ha cedido, o sea, que tiene mucho muchísimo trabajo. 300.000 operaciones y parece que está buscando un director deportivo a la carrera. Claro, entonces, es que yo creo que eso es fundamental, que sí, que luego ya cuando empieza a rodar el balón, si la pelotita entra, si el fútbol no es más que la pelota entre dentro de los tres palos, eso es como 2 y 2 son 4, eso no tiene más. Pero mientras tanto esto o lo resuelve o el problema se va echando encima. La sensación de que queda mucha tela por cortar y que cuando hable Monchi puede cambiar en la balanza en un sentido u otro, pero desde luego todas las partes aquí estamos de acuerdo en que lo están haciendo mal. Hablaba Leandro de operaciones y de posibles incorporaciones, y quiero preguntaros por un tema que saltaba a fines de la semana pasada. Yo corroboraba la información de que Sergio Ramos tiene la intención, o a él le gustaría, acabar en el Sevilla Fútbol Club. ¿Qué pasa? Que yo, como todos ustedes, pensaría, bueno, el Sevilla la defensa la tiene cubierta, no parece que sea una operación ahora sin Monchi, esto parece muy difícil, pero lo que sí es cierto, o por lo menos mi información, es que Sergio Ramos tiene la intención, o le gustaría
acabar en el Sevilla, prefiere quedarse en el Sevilla, o mejor dicho, terminar su carrera en el Sevilla Fútbol Club o estar una pequeña etapa en el Sevilla Fútbol Club antes que irse a un lugar exótico, un destino, digamos Arabia, que ahora está de moda por muchos millones. Sergio Ramos prefería quedarse en el Sevilla antes que ir a Arabia. No sé qué información tenéis vosotros y cómo veis, si posible, si imposible, esta operación. A ver, yo por lo que tengo entendido de en el Sevilla no es esa ni la prioridad ni siquiera la intención, por mucho que pueda soñar o aspirar el propio futbolista, pero lo que está claro es si el Sevilla está capacitado económicamente para afrontarlo, ¿no? Creo que mucho tendría que renunciar Sergio Ramos para que esos caminos volviesen a cruzarse. Al final yo creo que en la afición, como decía Leandro, prácticamente en el fútbol la memoria es efímera, es muy corta, y luego si al final rinde sobre el terreno de juego, esas discrepancias que se han generado en los últimos años se perderían un poco en el aire. Pero para mí la clave es, y desde luego la respuesta de hoy es negativa, es que creo que el Sevilla no está capacitado económicamente para pagar un salario que entiendo que también exigirá el propio jugador por mucho que renuncie. Claro, pero yo creo que Sergio Ramos, teniendo esa intención, hombre, estamos de acuerdo que si después Sergio Ramos te pide 6-7 millones limpios, pues la intención de Sergio Ramos era eso, palabra. Pero entendemos que se bajaría el sueldo por lo menos lo suficiente para que fuera una cosa posible. La historia, José, si el Sevilla... Si ¿Tú le verías juego con el Sevilla? Bueno, a día de hoy no. A día de hoy, como defensa está Loïc Badé, está Nianzú, está Marcao, tiene que llegar Gatoni, puede jugar a Aiguodel como ha hecho prácticamente durante toda la temporada, está Karim Rekic. A día de hoy, el puesto de central, creo que está... La opción, ¿tú le harías juego a Sergio Ramos? Yo creo que, como buen periodista que eres, la información la tirasteis muy bien. O sea, Sergio Ramos tiene interés en venir al Sevilla. ¿Eso significa que Sergio Ramos vaya a hacer juego de Sevilla o que el Sevilla quiera a Sergio Ramos? Evidentemente no. El interés de Sergio Ramos de venir al Sevilla me parece lógico. Sergio Ramos es sevillista también, igual que Víctor Horta, igual que Monchi. Sergio Ramos, la película de cómo salió del Sevilla, yo creo que ya la hemos escuchado todos y no hace falta volver a explicarla. Sergio Ramos es sevillista y se va como sevillista. Lo que ha pasado después durante muchos años es otra película, pero Sergio Ramos es del Sevilla Fútbol Club. Claro que podría interesarle volver al Sevilla. Ahora tiene que interesarle al Sevilla la otra parte que vuelva a Sergio Ramos, y creo que sería echar gasolina en un incendio, porque precisamente no es el ex sevillista de la que más popularidad goza, ¿no? O sea, ¿crees tú que no sería el momento? Evidentemente. Leandro. Eso es imposible, absolutamente. No es posible que Sergio Ramos juegue. Primero porque no se van a dar condiciones económicas. No veo a Sergio Ramos bajándose la ficha. No veo a la afición del Sevilla aceptando a Sergio Ramos. No veo a Sergio Ramos en este Sevilla. No veo al jugador ni a la persona Sergio Ramos dentro del vestuario del Sevilla. O sea, es que no pega nada. O sea, Sergio Ramos en el Sevilla es imposible. Eso no hay forma. Fíjate que... Es imposible. O sea, tú lo ves imposible. A ver si te va a pasar como a Monchi, que dijo que era imposible lo de la cláusula y después te va a traer aquí, ¿eh? Yo es que, vamos a ver, imposible es verdad, no es nada. Imposible parto de la base, no. a mí cuando me lo contaron, yo pensaba lo mismo que José, lo mismo que has dicho tú. O sea, es que se me ocurrían 10 motivos por los que me parecía imposible. Pero es verdad que eso no va en contra de que a Sergio Ramos le gustaría terminar su carrera en el Sevilla, que ahora está libre y que prefiere quedarse en el Sevilla antes que irse a Arabia. Pero muchas veces ese tipo de informaciones que llegan a periodistas tan extraordinarios como tú son a veces intencionadas también. O sea, es muy bonito que Sergio Ramos filtre que quiere terminar su carrera en el Sevilla, porque la gente dice, uy, oye, qué sevillista, qué gesto ha tenido con el club. No, pero él sabe perfectamente. Sergio Ramos está ahora mismo en condiciones de ganar en MLS, por ejemplo, si no se quería ir a Arabia, porque Pilar Rubio no se quería ir a Arabia, que parece que era el problema. En MLS le dan 5 millones netos. Pero la cosa, entran factores familiares ahí. Te digo, Messi, seguramente con lo que pasó cuando salió del Barcelona, no tendría ningún interés en volver a ver la cara a Laporta. Sin embargo, después de 2 años en París, que si un hotel, que si no sé qué, no sé cuánto, estaba dispuesto a volver. ¿Y dónde va a jugar Messi? Claro, pero perdona, José, pero eso es distinto porque el Barça no puede llevar a cabo el plan de viabilidad. Pero Messi quería volver al Barça con todo lo que ha pasado. ¿Quién te dice a ti que Sergio Ramos no hiciera un esfuerzo? Yo lo que digo, lo único que matizo de lo que tú dices es que yo creo que Sergio Ramos sí estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico por permanecer en el Sevilla, lo cual no quita que haya otros 9 motivos que lo hagan imposible.
Es que yo creo que, vamos a ver, primero el ejemplo de Messi yo creo que es distinto, pero tampoco pensaba yo, Tú hablabas en era dinero. inviable, sí, pero es que yo veía imposible lo de Messi con el Barcelona otra vez. Pero él que, por pero todas lo ha las dicho, lo ha circunstancias. dicho él. Aparte porque es que otra vez Él lo ha dicho, él lo ha dicho. Ha dicho Messi que él quería volver, pero que el Barça no podía. Aún así, Messi llegar hasta al muchos plan. años en el Barcelona. Pero yo creo que Ramos, que no tiene mucha historia en el Sevilla, aunque siempre se da golpe en el pecho de lo sevillista que es, pero luego la ha jurado amor eterno al Madrid. En fin, lo que pasa es que de todos los sitios donde sale mal. Sale mal del Sevilla, sale mal de la selección española y sale mal del Real Madrid. ¿Qué? Pero hay sevillistas que querrían su vuelta, ¿eh? ¿Tú qué ¿Cómo? porcentaje crees que es de sevillistas que querrían la vuelta Un de Ciudad? 5%. ¿Un 5? Un 5%. Álvaro. Yo creo que sobre el campo lo cambia todo. Pero Y si te preguntaran, ¿cuánto crees tú a día de hoy, si le ofrece esa posibilidad Sí, si real fuera al Sevilla posible, y si fuese fuera viable, más del 50%. Y bueno, no voy a volver a apostar, pero Cuidado con completamente lo que- seguro. Pues cada vez que apuestes te Completamente vas a- seguro. Pues es que José, Sergio Ramos ¿qué crees tú ni del el- sevillismo? Porque hemos leído mucho a lo largo de este fin de semana. ¿Tú crees que está tan declinada la balanza como dice Leandro? El consciente del sevillismo, un 10, un 15% como mucho. El inconsciente, a lo mejor, ya cuando te vas a la almohada y empiezas a imaginar cosas chingonas, como decía Chicharito, a lo mejor un poco más. Pero a priori, en frío, el sevillismo, evidentemente, no quiere a Sergio Ramos por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero es que ese matiz que has puesto es muy bueno, ¿eh? Claro. Inconsciente, consciente, pero Es que aparte, yo digo que también otra cosa, el Sergio Ramos jugador, un año parado en París entero y este año un día sí, otro no, un día sí, otro no. Eso es un riesgo también muy grande. Yo no tengo tan claro que Sergio Ramos esté para la alta competición. El Sevilla va a jugar Champions League, ¿eh? Y Sergio Ramos viene eso, sí, el último año, el último ha mejorado físicamente porque el anterior no jugó, pero tiene una lesión ahí que en el momento que dé la cara, ¿qué pasa con Sergio Ramos? Pero te has pasado con el 5%, ¿eh? No Tiene creo que más haya esto, más. maestro. Yo no he leído comentarios a favor de Sergio Ramos en Hombre, redes yo he visto sociales. mucha ¿Tú gente has se visto? ilusionándose como decía José. ¿Quién Es es? decir, además, pensando en Sevilla del Champions, en Sergio Ramos y en plan capitán y tal. La gente. Se puede hacer una encuesta, ¿no? En redes sociales, a ver ver Te qué digo, la porcentaje, vamos a a ver quién hacerla, tiene razón. hay que hacerla porque yo. Vamos. Yo estoy más con Alvarito que con ese 5% que has puesto tú ahí. Yo es que no he visto ningún tipo de movilización ni manifestación a favor de Sergio Como Ramos. parezca que Sergio Ramos quiera Ninguna. voto, Ninguna. vas a ir a buscarlo tú, no te voy a Porque decir creo que jamás ningún sevillista ha contemplado que esa opción pudiese ser real. Yo estoy fehacientemente convencido que si de verdad esa posibilidad fuese real, a nadie le amarga un dulce. Por eso te digo, yo estoy más en la línea de Alvarito en cualquier caso. Pero es que, vamos perdona, a a ver. nadie le amarga un dulce, pero si es que el dulce estaba ya Claro, un poquito está hablando pasado. de un dulce. Cuidado. Un poquito pasado, un Va a poquito comparar a pasado. Sergio Ramos con un dulce pasado. Eso vamos a hacer como que no lo hace. Sergio Ramos, pero- Muchísimas gracias por estar aquí, querido Leandro Iglesias. Aunque Muchas gracias. siempre tus dulces, aunque estén amargos, nos gustan. Alvarito, muchas gracias. Igualmente, querido. José, un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Señores, no se vayan, ¿eh? Seguimos aquí en Grada 101, nueva mesa de debate ahora. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Seguimos aquí en Grada 101 con una nueva mesa de debate. Es chisposa. Aquí ahora esto va dinámico para que ustedes no se duerman. Ya afrontamos el último tramo del programa. Seguramente el mejor, que es el que está por venir. Presento rápidamente el querido Fran Ortega. Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Don Diego Lara, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Querido José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y el querido Edu Saniña, muy buenas noches. Muy buenas, caballero. Esta presentación tan rápida, seguro que nuestro realizador ni me quiere matar porque he hecho ahí muchos cambios de plano, pero hay que ir a lo que hay que ir. Hemos hablado mucho del Sevilla, todavía nos queda darle una pincelada más, pero tenemos que hablar del mercado del Real Betis Balompié, que es cierto que está más parado. Saben ustedes que el nombre o la salida más próxima es la de William Carballo, por eso queremos analizarlo detenidamente, cuál va a ser el primer movimiento del Betis y cuáles van a ser los movimientos sucesivos en la entidad de Heliópolis. Fran, tú tienes información de posibles llegadas de jugadores. Información sobre posibles llegadas, porque sí que es verdad que la semana pasada salió a mitad de semana, a finales, la información de que Abde venía como número 1. O sea, los compis al final de la Palmera sacaron un artículo en el que se hablaba de las primeras acciones del Betis y que Abde era primera opción. Y yo la información que tengo desde Barcelona es que ha venido un club de la Premier, la cifra no te la sé decir, pero ofreciendo una oferta, o sea, una oferta entre 25 y 30 millones. La oferta en sí no te la puedo decir, pero hombre, Estamos hablando de algo que se escaparía un dinero Claro. por el cual el Betis
no puede ni ahora ni en un periodo medio de plazo, vista la situación financiera del equipo. La situación entonces, Fran, la única posibilidad, porque hace un jugador que ilusiona a la afición del Betis, un futbolista con desborde, que aporta algo distinto, la única opción que estaríamos hablando es que el jugador quisiera seguir en el Barça y el Barça se planteara una cesión, aunque renunciar a 25 o 30 millones como está el Barça... Verá, es que yo te vengo a contar sobre Abde y sobre Nico, y son dos casos muy separados. Abde, en la situación financiera del Barcelona, y aquí lo sabemos muy bien porque sabemos lo que supone una venta de cantera, es la perla perfecta. Porque es un jugador que tiene un mercado, que tiene un escaparate y que al Barcelona le redundaría un beneficio económico brutal una venta, porque al ser canterano prácticamente no tiene ningún tipo de... Claro, que es todo limpio, digamos. Claro, ¿no? Todo lo que venga de la operación creo que no, creo que pagaron por su fichaje, pero una cantidad nada comparado, ¿no?, con lo que es un fichaje que pues multiplica varias veces por 100 lo que ellos pagaron. Entonces mi información es esa, que el Barcelona, la intención con Abde es venderlo, es hacer caja. ¿Y con Nico? El caso de Nico es completamente diferente, porque Nico es un futbolista que empieza a jugar en el primer equipo del Barcelona en el momento en el que llega Xavi, con asiduidad, por así decirlo. Entonces a Nico es del agrado de Xavi. El año pasado Nico hizo la pretemporada, pero al ver que no, o sea, al final en él pesó el hecho de que la edad que tiene, los minutos, ¿no?, y tener que jugar partidos. Entonces la idea en el Barcelona con Nico es que este año haga la pretemporada. ¿Qué pasa? Que Nico está viendo movimientos que se ha ido Busquets, pero está viendo movimientos. Según me han dicho, están detrás de Amrabat, están detrás de Guido, se les ha escapado Kimi, se les ha escapado Neves porque 100% o 99% se va a Arabia, pero el tema con Nico es que gusta al entrenador. Entonces, por lo cual tú ves difícil las dos operaciones que se estaban dando como cercanas. Yo veo que la operación de Nico, si se hace a final de mercado. No lo veo como un jugador a venir para que haga la pretemporada con el primer equipo. ¿Y los de Abde directamente lo descartan? Y los de Abde, a no ser que haya un cambio brutal, que sé, te voy a poner un ejemplo descabellado por jugar al fútbol ficción, que es la ampliación de capital, que tampoco es tan descabellado, entre capital extranjero y ese capital quiere enchuflar dinero, pero es que eso, por los plazos que tiene la ampliación de capital, claro, a no ser que el Consejo, estamos hablando aquí de ficción, esta parte ya es un poco ficción, a no ser que el Consejo tenga esos datos y presente ese plan de viabilidad a la Liga, esto y lo otro, no sé pero cómo va. ¿Con qué tiempo de acción, no, Diego? Es que estamos hablando de que la economía del Betis está tocada de cara a un mercado en el que coincidimos que hace falta renovar y hace falta traer piezas nuevas. Como dice Fran, el tema de la ampliación de capital no es algo que tengas a corto plazo ahora mismo para el mercado, es decir, es algo de agosto, incluso septiembre. Entonces, es algo... Tampoco. Entonces, ya te digo, la ampliación de capital, si llega en el mercado de fichaje, es para tenerla en cuenta, porque es posible que te permita llegar a la regla 1-1, pero obviamente no es para acudir al mercado en tema... Claro, que no, de hacer una compra. Claro, para que nos situemos a la gente, que no va a hacer Betis la ampliación de capital y mañana va a pagar una operación. Que los 70 millones de la ampliación de capital no es para tú tener 70 millones en claro, fichaje. Exactamente. Y bueno, y estamos hablando, claro, los plazos que tendría esa ampliación de capital, que ya el mercado va avanzando, las operaciones se van realizando y aunque y es que no está ni convocada la Junta Extraordinaria. Claro. Que se tiene que... Claro, es que... Diego, ¿qué información tienes tú del mercado del Betis? ¿Cómo se está moviendo en estos primeros...? Te voy a hacer un repaso breve, voy a empezar por la salida. Las salidas, yo creo que los jugadores en el escaparate son, te voy a decir por línea, Luis Felipe, William Carvalho obviamente, Guido, Luis Enrique y William José. Esas son las caras visibles, digamos, que el club quiere sacar rédito de ello. Raúl García va a hacer la pretemporada en principio, a no ser que vengan con la cláusula, y a raíz de que haga la pretemporada decidirán si se queda en el equipo o realizan la venta. Entonces, con estas posibles salidas, la de Carvalho me confirman, como dicen en Arabia, que está prácticamente al caer, y liberaría una masa salarial de unos 10-12 kilos entre traspaso, sueldo y amortización, y con eso al Betis sí le permite ir al mercado para traer, por ejemplo, a Marroca o Bellerín, que por ejemplo el fichaje de Bellerín está a falta de oficialidad. Y el fichaje de Marroca estaba a falta de saber si iba a tener opción de compra o no.
sea, que estamos hablando de que hay que desatascar un poco. William Carballo puede desatascar esa primera parte. La primera pieza del dominó. Digamos que la primera pieza del puzzle. Claro, y ya después nos meteríamos en si el Betis consigue darle salida a Guido, depende por qué cantidad. Hombre, claro, William José, 8 millones sería lo ideal, pero parece difícil, ¿no? A día de hoy, William José lo están moviendo por la Liga de Arabia Saudí y la Liga Italiana. ¿Saldrá por cuánto? ¿A dónde? No te sé decir, pero la están moviendo por esas ligas. Ya sabemos cómo es el mercado. Lo mismo sale al principio de julio que sale a finales de agosto. Os pregunto, Diego Fran, ¿qué idea hay en el Betis de un número de operaciones? O sea, es decir, o mejor dicho, de entradas. ¿Qué idea es la que se maneja en Heliópolis? De, oye, pueden venir 4 o 5, dependerán de las ventas, pero bueno, más o menos un número que se maneje estándar. Yo creo que depende de la salida. Todo depende de la salida. Sí, va a ser un verano movido. El Betis también necesita un refresco. Por eso te digo, Fran, por eso te digo que claro, es que parece que está todo muy para ahora. Estamos hablando, lo decía Diego, tema Bellerín. Está ahí también el tema Yoce. O sea, Bellerín, Marroca, Yoce. Por mi parte, yo no te sé decir cuántos movimientos va a haber entre entradas y salidas en cómputo global. O la intención de entradas. Pero te sé decir que el número de entradas del Betis es desde 4, ampliable hasta 7 u 8. Dependiendo de la salida, obviamente. Exactamente. O sea, que estamos hablando de que 4 serían los mínimos movimientos que se contemplan en la cúpula del Betis de cara a la próxima temporada. O sea, que contando que de ellos ya 3 son Bellerín, supuestamente Ayoce y Marroca. Claro, o sea, estamos dando esos 3 por seguro. Correcto. Y ahora hay que ver el tema, claro, que nos metemos en el tema de cedidos y todo. Y es que estamos hablando de que una ampliación de capital, que de ello dependería, depende la economía del Betis, claro, ¿no? O no dependería tanto en este mercado. A ver, la ampliación de capital se va a hacer para solucionar el problema que tiene con los fondos propios el club. Entonces, el problema es que el Betis tiene unas pérdidas que con esos 70 millones pues se equilibran las cuentas. Si tú equilibras las cuentas, el límite salarial pues se equilibra también, porque al final el límite salarial... Con lo cual tendrías más margen, Fran, para hacer operaciones. Claro, tendrías un margen salarial acorde a tu posición en la tabla, que es el hándicap grande del Betis. Claro, la cuestión es cuándo va a llegar eso y cuándo repercutiría en realidad. ¿No? Es pues decir, mira, si quieres más o menos te explico. Una ampliación de capital, primero hay que convocar una junta extraordinaria. La junta extraordinaria se convoca y suelen ser en torno a las 3-4 semanas. Hasta que se celebra. Cuando se celebra hasta que salen las ventas a acción suelen ser más o menos otro mes. Con lo cual ya... Después cuando salen, o sea, está después el derecho de suscripción preferente depende del Consejo de Administración, pero es en torno a un mes. Entonces en torno a los 2, después hay que registrarlo todo y publicarlo en el boletín oficial del Con lo registro cual mercantil. para este mercado estamos hablando de que eso es casi imposible. Si te acoges a lo que yo creo que van a hacer muchos clubes este año, y más después del escándalo de CVC, que es presentar un plan de viabilidad y que la Liga te lo apruebe, por ahí te puedes salvar. Por ahí te puedes salvar. Edu, tú siempre has mantenido que Raúl García no es del agrado de Pellegrini y que puede ser la opción de que le dé un poco de aire económicamente al Betis. Sí, de hecho lo hablábamos con Fran fuera de cámara. Es un futbolista que no le entra por el ojo a Pellegrini. A Pellegrini, una de las cosas buenas que tiene es que cuando un futbolista le entra por el ojo se le ve muy rápido. Y Raúl García, el año que estuvo a caballo entre primer equipo y filial, no acabó dando ese saltito. Este año ha salido. En condiciones normales, un futbolista que llega casi a los 20 goles en segunda división debe ser 27 goles. Exacto. De los 42 o 43 del Mirandés. Exacto. Además, entre goles y asistencia. Entonces, porque además no ha sido un futbolista que solo se ha quedado en los goles, se ha quedado en la asistencia y se ha quedado en que yo por trabajo he tenido que hacer muchos partidos del Mirandés este año y es que era un futbolista muy importante, ya no solo de cara a gol, sino que también participaba mucho en el juego del equipo, bajaba balones. Entonces, lo normal en el caso de Raúl García es que hiciese la pretemporada con el primer equipo y se quedase. ¿Cuál es el hándicap de Raúl García? Que a Pellegrini no le gusta. Entonces, ahí hay un mercado, porque un futbolista que marca las diferencias en segunda división tiene mercado. Se hablaba del fútbol portugués. Yo no tengo duda de que también el fútbol inglés se va a mover por Raúl García, porque es el tipo de futbolista que encaja en ese tipo de ligas. Y creo que ahí el Betis puede tener un salvavidas inesperado. Igual que lo que decía Fran del tema del mercado de Arabia, ¿verdad, José Manuel? Porque es verdad que ahora tienen mucho dinero. No contábamos antes con Arabia y ahora
quizá un club de esto, el Al-Nassr, el Al-Ittihad, te pueden dar una cantidad por un jugador a lo mejor estilo William José que sería impensable que te la dieran en otro lado. Sí, pero es que al final yo creo que lo que se saca de esto es que es un poco triste, no solo el Betis, sino hay muchos equipos en España que van al mercado y no dependen de ellos. O sea, hace mucho tiempo que un equipo español no depende de sí mismo para ir al mercado, depende de salida, de jugadores obviamente que quieren mínimo cobrar lo mismo que cobra actualmente en su contrato, porque esto es así, no se van a mover por amor al arte y menos a una liga que sea menos competitiva, ¿no? Aparece en escena lo de Arabia, sí, yo creo que es algo muy llamativo para los jugadores a nivel económico, porque lo que van a cobrar ahí no lo van a cobrar en ningún lado. Pero claro, ¿hasta qué punto? Parece que William Carvalho sí, pero ¿hasta qué punto mañana te viene un club de Arabia por William José y William José no te dice, bueno, yo creo que todavía me queda cuerda para jugar en Europa, que juegue en el equipo que juegue, voy a tener más nivel y más competitividad? La cosa es que William José sabe que es un descarte, igual que William Carvalho. Mucho cuidado. Ahí ya tú piensas en lo que a ti te interesa, si llenarte el bolsillo porque te queda para temporada o si... Pero es verdad. La impresión es que Pellegrini se quedó con William Carvalho porque no se peleaba con William José porque es que no había otro. En el caso de William José, pero en el caso, exactamente, eso es lo que quiero decir. En el caso de William José es distinto al de William Carvalho porque William Carvalho tiene una Eurocopa a la vuelta de la esquina y supongo que William Carvalho querrá jugar la Eurocopa con Cristiano allí con Portugal. Entonces es verdad que a William Carvalho sí le viene bien ese foco mediático de la Liga Árabe, porque creo que la selección portuguesa tampoco tiene tantas opciones. Hablando, fíjate, decía Neves, lo decía Fran, está hablándose de una millonada. O sea que bueno, vamos a ver Arabia porque puede ser un mercado ahí, que lo que dice José Manuel es que al final, ahora mismo la economía de la Liga Española parece que está supeditada a que te venga lo que te den y hay que estar un poquito ahí como casi con caridad, ¿no? Pero bueno, la consecuencia de tener el reparto más pobre de todas las ligas principales europeas. Totalmente, al final es que... Engrandeces a los dos grandes para que los dos grandes tengan... digamos una buena imagen y tú en Europa tengas la imagen de esos grandes, pero a los demás los empobreces. Y fíjate un poco con el tema de la Superliga, no sé, es que esto es un ligo, pero no quiero que se me vaya. José Manuel, quiero preguntarte por el tema de Monchi. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Tú estás cubriéndolo día a día? Una valoración general rápida de bueno, ¿qué te está pareciendo todo esto? A mí es que lo que me sigue sorprendiendo tanto es que hace menos de un mes el Sevilla ganó un título. Y es que parece que han pasado 3 años. Es que, de verdad, yo estoy flipando con la forma de la consecución de efectos, de llamadas. Ahora Braulio dice que no al Sevilla por motivo, obviamente, totalmente entendible. Aparece el nombre de Cobeño, sigue Víctor Horta también ahí en esa lista. Es que al final, espectáculo. Sí, es que yo creo que se está... Para un club, lo peor, creo yo, que es que se mediatice sus crisis. Está espectacularizando. Y es que el Sevilla lo está poniendo muy fácil para que se mediatice constantemente su crisis. Te pregunto, Edu, la salida de Monchi, ¿qué valoración haces de cómo se está gestionando todo esto? ¿Esto es un esperpento? ¿Esto es normal? ¿Esto qué? Obviamente es un circo. Yo creo que se está prestando el Sevilla al circo, ¿no? Lo que no puede pasar es que cada movimiento que el Sevilla haga se nos filtre, porque a todos nos está llegando información y a todos nos está llegando una información muy parecida, no se puede ir televisando. Pero fíjate que yo más quiero en contra un poco del periodismo que No. Pero yo no hablo. Pero no pondría el foco ahí. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero no pondría el foco ahí. Pondría en las decisiones que se están tomando. No, el tema es que no hable Monchi. El tema es primero Víctor Horta, después Braulio, después ahora aparece Cobeño y Víctor Horta parece que está ahí. La noticia para mí es que parezca, o sea, la sensación más que nada de mediatizarlo, la sensación de nadie al volante. Claro, exactamente. El tema de las decisiones que se están tomando. Eso es a lo que yo me quiero referir. Pero por eso digo, pero que yo no pondría, porque la gente después dice, no, claro, las filtraciones, no. Yo creo que en este caso el tema es de que esto de que se esté espectacularizando un poco, que se esté retransmitiendo, que le ha pasado al Barça en otra época, yo estoy de acuerdo con Edu, evidentemente para la buena gestión del club, pues mejor un poco mantener la calma y que no salga todo, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que lo que está dejando a las claras es que se están tomando un poco de decisiones sin ton ni son. Al final lo de Monchi tiene una lectura bastante clara, y es que el Sevilla ahora mismo, la dirección, tanto de Pepe Castro como de José María del Nido Carrasco, deja bastante que desear, pero que Monchi tampoco ha hecho bien las cosas, porque vamos a ser sinceros. Tú que hace 2 semanas ante tu afición te decías que eras un ultra de Nervión, que tú no te considerabas director deportivo, que te considerabas un ultra de Nervión, que hace un mes
en una entrevista dice que él no iba a salir del Sevilla por nada del mundo, cuando esto ya se estaba barruntando. Pero termino. Lo que tú no puedes hacer es que sí, que a ti posiblemente no te hayan dejado trabajar como tú estás acostumbrado a trabajar, pero al final ninguno de los de dentro ha mirado por el Sevilla Fútbol Club. Y lo que es la realidad es que estamos a 19 de junio, el Sevilla Fútbol Club no tiene director deportivo, que Braulio ha respetado a Osasuna y se ha quedado cumpliendo su contrato en Osasuna con la planificación ya empezada, y que ahora se están dando palos de ciego cuando hay contactos con 2, 3 directores deportivos, y con el primero con el que tuviste contacto hace una semana y media, ahora es la tercera opción, pero es que dentro de 2 horas puede ser la primera. Pero permíteme que te diga, el Consejo de Administración no está teniendo algo en cuenta, y es que el Sevilla, o sea, por estar pendiente del tema del director deportivo, el Sevilla antes del 30 de junio, que finaliza el ejercicio económico, tiene que vender por valor de 15 millones de euros para que las cuentas no den negativo en la Junta Extraordinaria. Pero ahora es el menor problema del Sevilla, porque al final el Sevilla lo que está mostrando ahora mismo es que no hay nadie al volante. Y la realidad es que ahora mismo la plantilla del Sevilla, aunque nos parezca una locura, la plantilla del Sevilla está formada ahora mismo por 40 futbolistas. Porque el Sevilla tiene 25 jugadores que tenía este año en la plantilla, se van Pap Gay, se va Alex Teles y se va Brian Hill, te has quedado con Loïc Badé, pero es que ahora vienen 14 jugadores. Y te pregunto, con esa tesitura, ¿quién te parece que lo está haciendo peor? ¿Todas partes iguales o te parece estás esperando a que hable Monchi? Yo quiero, a mí me gustaría que hablasen todas las partes. Al final aquí lo único que hemos escuchado son las palabras que poníamos la semana pasada aquí de Enrique de la Cerda saliendo de... Bueno, y Monchi diciendo que no lo había invitado, con lo cual Monchi ya expresaba un poco... diciendo que no lo habían invitado. Eso te lo digo. Sí, eso yo creo que es engordar. O sea, al final... Aquí sabemos todo que uno cuando habla, cuando quiere hablar, y no sé por qué, si está centrado en el Aston Villa, si quiere dejar esto atrás, no lo sé, pero yo sinceramente, y lo hablaba allí con los compañeros cuando estábamos haciendo guardia en el estadio, digo, con toda la que se está liando, Monchi debe de hacer una rueda de prensa, aunque no sea de mano del club, porque me costaría muchísimo. De hecho, en el escrito del club anunciando la marcha de Monchi, decía que Monchi hablaría en los próximos días. Cuando le den eso, es que Monchi no está acostumbrado a encarar este tipo de situaciones en las que él puede estar en entredicho. Mira, yo el primer día que me senté aquí coincidió con que estaba recién presentado Mendilibar. Y yo decía, bueno, acordados de la presentación de Mendilibar, los gestos totalmente de Monchi, de acuerdo, Fran, totalmente de acuerdo. Algunos nos quisieron hacer ver que esas caras de Monchi eran normales. Pero sí pueden ser normales, porque de hecho Mario me decía, es que esto... A mí no me parece que sea... Sí, además Mario era el que... Perdona que te interrumpa. Mario decía, un director deportivo, lo mismo que yo digo, que Monchi es el mejor director deportivo que ha estado en la historia del Sevilla, una de las personas más importantes del club. Un director deportivo ya pueda ser el más expresivo, lo que quiera, no puede poner esa cara un día, esas caras un día que se presentan en pero de la misma forma, no puede ser. Pero de la misma forma que no es que lo defendiese de modo que dijera, es que Monchi ha sido así siempre. Es que es por contestarle a Edu, es que esto ha sido Monchi siempre. Sí, lo que pasa es que de hecho lo que pone viento a favor, lo que pone a la prensa, ¿Tú cómo crees que actúa Monchi, Fran? ¿Cómo crees que actúa? Yo creo que Monchi es un poco novelero porque le gusta. Porque tiene a su favor que deportivamente es sin duda el mejor director deportivo del mundo, pero es que el problema es lo mismo. Yo soy un ultra del Sevilla, yo no me voy a ir nunca a la puerta atrás por el Sevilla, cosa que a lo mejor otra persona no diría. Al final todos somos presos de lo que decimos o lo que dejamos de decir. Lo hemos escuchado antes, diciendo que por la cláusula nunca. Y efectivamente él dijo hace no mucho tiempo que por la cláusula y por la puerta de atrás... Eso es de 2016. No se iría, efectivamente, no se iría nunca. La realidad es que, de hecho, el otro día, y por ponerlo, creo que era Miguel Ángel Román el que decía, en el fútbol ya no se respeta ni el luto, porque el Sevilla anunció... Hablando de que debería de haber hablado, Monchi. El Sevilla anunció la marcha a las 8:05 y a las 8:10 ya había publicado el Aston Villa, que era el nuevo director deportivo. Entonces, se comunique por verdad, eso no es serio. Es verdad que se vaya sin despedirse de su afición. Claro, no es serio. Es verdad que... Imagínate lo que habrá dentro en ese consejo de administración para que se lleven las cosas. Esa es la clave. O sea, ¿cómo está la cosa por dentro? Pero independientemente del consejo, o sea, yo creo que Monchi se equivoca en el momento. A mí me costaría mucho, de verdad, ver una rueda de prensa en el antepalco Juan Arza a Monchi posando con los títulos, que sería lo suyo, ¿no? Por leyenda en el club, ¿no? Pero yo me costaría muchísimo ver a eso, pero yo creo que Monchi se equivoca
en que Monchi tiene la potestad y el poder absoluto, porque es un personaje y es una leyenda del Sevilla que lo merece, de convocar a toda la prensa. Oye, en tal hotel o en tal restaurante voy a dar una rueda de prensa, y no lo hace, ¿no? Lorenzo Serra Ferrer, al irse del Betis con los famosos 7 folios, convoca una rueda de prensa en el hotel Silk en Andalus Palace y se los lleva allí a todos y da sus explicaciones allí. Es que lo que dice José Manuel es que tú no vas a poder hablar. Yo entiendo que tú dices. El pacto yo creo que es tú te despides con honores en el antepalco del Ramón Sánchez. Pero ¿y tú no crees que eso le pesaría mucho a la imagen de Monchi? Pero es que la imagen de Monchi, ¿Y él lo asume eso? y lo decía la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora, la imagen de Monchi queda muy tocada. Cuando se fue a la Roma, las circunstancias fueron totalmente distintas. Y cuando se fue a la Roma, todo el mundo podía entender que Monchi estaba cansado, que Monchi necesitaba un cambio de aires en su vida, pero las cosas se hicieron diferentes. Monchi anuncia su marcha en marzo, no anuncia su marcha en junio. Fueron situaciones distintas. No había quizás unas discrepancias tan grandes con la dirección del club, pero es que no había un problema deportivo como el que ha tenido el Sevilla. Exacto, este año. no había un problema deportivo, pero ¿qué pasa? Que Monchi este año ha venido haciendo las cosas no igual de bien que siempre, y no voy a decir mal porque al final es lo que dice José Manuel, es que hace un mes estaba el Sevilla ganando una Europa League. Eso está claro. Entonces, no igual de bien que se ha hecho siempre. Hablas tú es que me interesa eso, hablas tú del pacto, claro, digamos un poco no perjudicar al club, pero estamos hablando de que había una lucha de egos hasta ahora. Sí. Y ahora tú me dices que Monchi, por llegar a un acuerdo un poco con la directiva para que no perjudica más al club, él se va a perjudicar a sí mismo no dando las explicaciones que tiene que dar. Yo creo que se le va a dar vueltas para que ninguno salga tocado. Pues yo creo que es imposible que ninguno salga tocado. Y al final, ¿Tú cómo crees que va a estar la directiva? Aquí que hay unos cuantos cofrades, al final yo creo que la foto final va a ser la del beso de Judas. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que va a ocurrir eso? Sí. ¿Y tú crees que la grada se va a olvidar de esto cuando empiece la liga mirando al palco? No, Depende de cómo empiece la liga, tanto del Nido Carrasco como Pepe Castro han firmado su sentencia. Bajo mi punto de vista han firmado su sentencia de que obviamente si ya no tenían la bendición del 85% de la grada, creo que ahora mismo no es el 85, es el 95. Con lo cual hay que ver cómo va a repercutir eso, José Manuel, yo estoy contigo. Pero también yo creo que, obviamente, estoy de acuerdo con Edu, que de cara a la afición del Nido Carrasco y Pepe Castro salen escaldados después de todo esto, porque yo creo que saldría escaldado cualquiera que estaría por ahí, porque es imposible, ¿no? Pero, de verdad, yo he sido muy crítico con esta directiva porque yo creo que hay que valorar tanto el acierto como el error. Y yo es que veo poco error de la directiva en cómo ha tratado todo el tema de Monchi. Claro, pero a lo mejor el problema... Sí, error en su sustituto. Porque yo creo que pegarte tanto tiempo... O sea, Monchi sabemos que se oficializa el otro día su salida, pero todos sabíamos que llevaba semana y media ya con el pie y medio fuera del club. Pero lo que a mí me hace gracia de la situación de Monchi es que al final tú te vas por discrepancias con la dirección deportiva, o con la dirección del club, mejor dicho. Tú propones a Fernando Navarro, y una de las cosas que desde Navarra nos llega esta mañana, que es por la que Braulio no se ha decidido a venir a Sevilla, es porque el Sevilla le impone a Braulio no venir con su equipo de trabajo, con Cata y con Ale Alfaro, porque que además Ale Alfaro que es canterano del Sevilla Fútbol Club, sí. Porque tenía que venir y integrar en su equipo de trabajo a Fernando Navarro y a Emilio de Dios. Entonces estamos hablando de que al final sí estás aceptando lo que te está diciendo Por Monchi. eso te digo que todo es una incongruencia. Yo creo que todo se está gestionando mal. Diego, ¿a ti qué te parece? Perdón, ¿qué te parece a ti cómo actúa Monchi? Hombre, no es la actuación idónea, digamos, pero creo que lo hace tanto mal como Monchi, como el Consejo de Administración. El Consejo de Administración sabe desde enero la intención de Monchi, según cómo terminase la temporada, iba a salir. Entonces debería de tener un sustituto apalabrado. ¿Tú crees que esto le va a pasar factura al Sevilla? Yo pienso que sí. O sea, porque es que hay una guerra interna en el sí, club. pero la guerra interna dentro del club está con muchísimo es de hace muchísimo tiempo. O sea, lo que esta mañana lo comentaba yo en redes sociales, es un auténtico milagro que tal y como están las cosas dentro y llevan así muchísimo tiempo, es un auténtico milagro que el Sevilla siga ganando. Es el pozo deportivo. El problema es ese. Que las cosas, yo creo que con respecto a la directiva,
una cosa es cómo afronte la directiva la salida de Monchi, que evidentemente es un profesional y tiene su parcela económica y la tiene que cumplir, pero el problema es que la gente le va a echar en cara por qué. Claro, el tema es que tenemos que esperar a ver a que hable Monchi y que yo creo que esto va a pasarle factura a todos, al propio Monchi y a la directiva. Y yo creo que alguien va a tener aquí que salir más escaldado, sin duda. La cosa es que debería de haber hablado ya Monchi, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, Diego, y seguro que vamos a tener las próximas semanas debate con eso, porque yo creo que Monchi tiene mucho que decir. Don Fran, muchas gracias. Diego, muchas gracias. A ti siempre. José Manuel, querido, muchas gracias. Don Edu, es que te voy a decir, Nos vemos prontito. esto es tu casa. Nos vemos en el último programa de Grada 101 de temporada la semana que viene, el lunes, aquí en su casa del fútbol sevillano. Muchas gracias. Montepío Aseguradora patrocina este programa.